A mí me divierte siempre mucho hablar con Artemio López. Un aplausito para él, analista político, director de X, consultora X. ¿Qué dice? Sociólogo. Un vestido muy formal. ¿Yo? Sí, me tenemos puse que un empezar. blazer hoy. Un blazer, Soy, muy bien. sí, soy muy muy bien. de blazer. Ah, sí. El otoño me gusta mucho porque puedo sacar a pasear a mis blazers. Vos también te veo, no te veo nada mal a vos. No, bueno, yo tengo mi camisa de esta quincena, Sí. que es la azul. ¿Eh? ¿Te dura una quincena la camisa? Exactamente, no Yo me digo acuerdo- otras prendas porque, Sí. pero me dura una quincena. Otras prendas que también te duran una quincena. Sí, bueno. No quiero saber, no quiero saber. Yo le digo el faragüey, es el jean. Ah, sí, el jean yo el jean lo hago tirar un poco. Sí, yo también. Escúchame, Artemio, pero yo me acuerdo cuando vos vestías mucho ropa de fútbol, o sea, como el busito de fútbol tipo camperita Chicago. deportiva. Claro, sí, lo uso, ¿eh? Sí, Todavía ¿todavía? lo uso, pero bueno, esta es una cita muy importante. Bueno, me No alegra que puedo lo tomes venir así. Me alegra que lo tomes La usé así. en la movilización de jubilados. ¿La camisa azul? La de la Nueva Chicago, la camiseta. ¿Ligaste ahí? Ligamos, nada grave en particular, Ajá. nos cagaron a gases y a balas de goma. Lo que es Hace habitual sí, en Bullrich. hablar lo O que sea, ya es habitual en Bullrich. No, nada en especial que no sufran todos los compañeros. Cierto que ya es habitual en Bullrich que todos los miércoles vemos escenas de algún jubilado cagado a palos. Así es. Pero de repente nos estamos acostumbrando a una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que a vos te habían gaseado? Bueno, Antes de este proceso. No, en la recuperación democrática, en las manifestaciones últimas, desde la democracia en adelante, no, es cierto que hubieron manifestaciones muy violentas, el caso de Fuente Alba es una, Sí. que no estuvieron localizadas en el AMBA, por lo tanto el testimonio es muy acotado. Tenés Costequi Santillán ahí, por ejemplo. Exactamente. Pero tenés Bullrich con Macri, ya hacía de las suyas. Hacía de la suya, en la que planteó la reforma previsional también gaseó, Sí. o sea, pero ahora hay, digamos, como un sobregiro, porque ahora hay un sobregiro en la política económica con respecto a la que llevaba adelante Macri. La misma línea, pero un par de cambios arriba, ¿no? Pero es lo mismo para vos. ¿Es una continuidad de eso? Es una profundización del modelo que instaló Macri, sí. Escúchame, ¿bajó la pobreza, Artemio? No. La pobreza no bajó, es más, la pobreza que informó Milei es un fraude. Yo traje dos pequeños gráficos porque a veces hay que mostrarlo. ¿Se lo pasaste a la producción? Se lo pasé a la producción, no sé si ya está dispuesto, no importa, pero hablamos Pero anda un poco. contándome y ellas me... El arranque de 52.9 tiene medida la devaluación del el 12 de diciembre del 2023. El Sí. presidente, la primer medida de gobierno es meter una devaluación del 118%, que es la más importante en 2 décadas. Brutal, Eso, los niveles de pobreza hacen ¡bum! claro. Y van a 52,9. ¿Qué hace la comunicación oficial? Se Perdón. la adjudica Alberto. Por eso. Pero Alberto, ¿dónde la había dejado? Porque en todo caso, nosotros podemos ahora hablar de cómo la miden Sí. y problemas metodológicos que ahora vamos a entrar. Lo que hay que decir es que siempre fue el mismo método en todo caso. Tercer trimestre Entonces del sirven las 2000. comparaciones. ¿O no? Depende. No Ahora lo tanto. hablamos un poquito Bien. más. 32 puntos, voy a citar de memoria, 32.9 tercer trimestre del 2023, el último con Alberto, sin la devaluación adentro, porque si no... Y 39.7 en el tercer trimestre, puede estar chingando algún decimal de Milei. O sea que estábamos empatados, con precisiones que después vamos a hacer. No es un empate cualquiera. O sea, ahora estamos empatados en tanto que Milei tiene la pobreza tal y como la agarró, más o menos. No. Está Ahora vamos a discutir eso también. A ver. No es que estamos iguales. Viste que dijeron, no, mira, lo que hizo es tomar la pobreza y la devolvió al punto en que la agarró. No, la devolvió al punto en que la agarró, pero metodológicamente, por las características de la política que lleva adelante Milei, sobre todo en comunicaciones, transporte y energía, el sesgo del IPC cada vez es mayor. Por lo tanto, no la tiene igual. La mide en los mismos niveles, pero cada vez el sesgo es mayor. Y a medida que vas hacia abajo en la escala social, ese sesgo aumenta. Ah, perfecto. González Rosada. Explícame el sesgo del IPC. Bueno, el IPC tiene ponderadores. O sea, va haciendo pesos
de acuerdo a cada uno de los rubros. Alimentos. A mí lo que me interesa tomar en este análisis es qué pasa con energía, qué pasa con transporte. Y el tercer rubro que me parece importante es comunicaciones. Ajá. Energía, vamos a compararlo, si está la Una plaquita. Filmina, una plaquita. Mira, esa es la yo comparación. No veo nada, contámela. No, yo veo más o menos poquito. Bueno, sin anteojos ni hablemos, ¿no? Por eso. Pero contámela porque mucha gente está escuchando la radio todavía. Te cuento esto. Sí. Esta comparación es entre el IPC nacional y el IPC de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Insospechado De kirchnerista. que la haya hecho Cristina. Sí. No fue Cristina. No, En no. este caso no. Muestra cómo se desagregan los pesos de cada uno de los rubros: alimento, bebida, prenda de vestir, vivienda, equipaje, y llegamos a transporte, donde para el IPC nacional el peso es de 10.9 y en el IPC de ciudad también 11 puntos. Sí, que eso quiere decir que lo que vos destinás de tu ingreso El para on- transporte es más o menos el 10%. Exactamente. La inflación que se mide, el IPC considera el 11% en gasto de transporte. Sí. El segundo que vemos acá, que yo creo que es muy importante, es lo que corresponde a energía. O sea, los gastos en gas, luz y agua. Fundamentalmente, para el IPC de la ciudad, esos gastos representan A ver. 17.4% del total del IPC. Para el que mide Milei, ¿cuánto? Menos todavía. 9. No, y ninguno, o sea, Yo ni te en pedo. pregunto, ¿vos podés creer que alguien destina el 9% de su ingreso familiar a pagar gas, luz y agua? Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto está hecho de acuerdo a la estructura de gasto de los hogares del año 2005. Claro, cuando las tarifas estaban recontra subsidiadas y el precio Exactamente, repisado. incluso con Alberto. Sí, 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 O sí. sea, Cambió mucho eso. el IPC de ciudad se hace de acuerdo a la ONG del 2016, pero fue actualizado en 2022. El INDEC actualizó, pero actualizó con esta estructura. O sea que mantiene la distorsión. Y la Ese distorsión se sesgo exacerba. Se exacerba porque dos motivos. Primero, Milei aumentó las tarifas del transporte como ningún otro gobierno, Claro, por lo entonces- tanto, eso pesa cada vez más. Exacto. Por eso no está igual. Y te dice, no, terminó igual. No terminó igual. Claro. Porque se exacerbó el sesgo en transporte, se exacerbó el sesgo en comunicaciones, y eso tiene otro sesgo más. A medida que descendés en la escala social, más se gasta en transporte, destinás más guita al transporte, más guita a los gastos de energía, porque, Sí. bueno, ya se sabe. Porque tenés ingresos menores. Y la gente se calefacciona, por ejemplo, con luz. Los artefactos no son modernos que ahorran consumo, sino al contrario. Y eso hace que la inflación que mide este IPC nacional esté muy subvalorada. González Rosada, Ajá. de la Universidad de Itela, tampoco fue Insospechado. Cristina, ¿eh? Insospechado. Dijo que si actualizáramos en promedio el IPC y lo pusiéramos de acuerdo a la estructura de gastos actuales, habría más o menos 15.7 más de inflación anual. Nos iríamos a casi 136 puntos. Pero cuidado, eso es en el promedio. Si vos tenés en cuenta este sesgo que además de la ponderación da la escala social en que se mide la inflación, yo creo que hay que hacer el cálculo fino, pero la inflación que se comunica está por lo menos 20 puntos por abajo de lo que efectivamente sufren los hogares de sectores medios y populares. Por Cuanto arriba. más abajo, no, por abajo. A vos te dicen que hay una inflación hiperanual de 130 puntos, para
los sectores populares, esa inflación, dada las características de los ponderadores, está en 150. Claro, claro. Entonces, cuando analizás los niveles de pobreza, valorizás la canasta, vos tenés que tomar en cuenta estos factores. Entonces, la pobreza no está bien medida porque incorporó como punto de arranque la devaluación que él hizo. Sí. No está bien medida porque los ponderadores sesgan, y sesgan mucho más sobre la valorización de la canasta de pobreza. Por lo tanto... Ni siquiera estamos metiendo factores como la pobreza estructural. No, como eso es otro tema. Sí, eso es otro tema. Cuando observemos el tema, no tenemos datos, pero la suspensión de obra pública, de inversión en reconstrucción de barrio, eso va a generar mayores niveles de pobreza estructural. Pero ese indicador se mueve muy lento. Estamos hablando de pobreza por ingreso. Sí, sí. Hay que decir que ahora falta el alquiler acá. Claro. O sea, ¿Ni siquiera está en la canasta? no está. Está absolutamente ausente el ¿No costo está? del alquiler. Bueno, pero eso cualquiera... La canasta. Mira, acá en la radio la mayoría de la gente es más o menos joven, Sí. es más o menos Muy clase joven. media, Sí, y el alquiler me parece que es el drama de todos. exactamente. El drama, más que las tarifas, más que todo. Exactamente. Pero Es el drama y no está medido. No está incorporado a el Sí. IPC. Ahora, como estamos hablando de qué es lo que informa el gobierno, dejemos de lado ese tema, que Sí, es sí. otra discusión. Pero bueno, eso, para poder comparar, de última, Así es. usar el mismo indicador la misma vara. y entender que esa vara está rota. Bueno, entonces hay que decir, la pobreza no está bien medida, Milei incorpora su devaluación como parte del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual tiene un origen falso, y los sesgos que tiene este IPC nacional, comparado con el IPC de la ciudad, y cualquier otro que se haga honestamente, Ajá. el INDEC tiene preparado un IPC nuevo. Marco Labaña lo quiere cambiar. Pero por algo no lo dejan larga. para aplicarlo. Si estuviera todo bien, le dicen sacalo. La pobreza no bajó. La pobreza que informó el gobierno es mentira, y efectivamente, metodológicamente, cada vez que se informen los niveles de pobreza con este IPC, va a ser falso. Artemio, hablemos de cualquier manera del apoyo social. Sí. ¿Lo estás midiendo vos? ¿Qué estás viendo con eso? Por ahí me imagino que mirarás lo que hacen otros colegas tuyos. No, mira, yo me manejo con la información que me da proyección. Ajá. ¿Viste? Georgetta acá ha venido. Sí, sí. Georgetta y Manu Zunino, que me parecen los dos más confiables que Ajá. existen hoy. A mí, ¿no? Eso Sí, es sí, una- cada uno tiene su... Y ellos me hablan de una caída en la popularidad de Milei, que hoy tiene predominio de imagen negativa. La negativa le está ganando a la positiva. Sí, 55-45, puede variar de acuerdo a la coyuntura, pero está claramente desagregando la imagen positiva. ¿Qué hay que precisar de esto? Milei inicia su gestión con una imagen positiva que es la más baja de los presidentes desde la recuperación democrática. De los que inician su cuando Exactamente. inicia la gestión, por algún motivo, la imagen además le gana los votos que sacaste. Le gana. Milei no logró ese No, efecto no ganó. inicial, o sea, pudo llegar a 55 puntos de imagen positiva, pero nada más. Medida de la Rúa tenía 80. De la Rúa, cuando asumió, le sacaba la plata de la cartera a las viejitas y mira, le está dando plata. La opinión pública Vos, se enamora de la coyuntura, sí. los que lo votaron y los que no lo votaron también. Pero bueno, con esto te digo de En que su la momento imagen... dijiste, sí, lo de la imagen positiva, me acuerdo que viniste hace un tiempito Sí. acá y nos cagamos un poco de risa. Sí. O decía, la imagen positiva no... Hay que agarrarla con pinzas. Con pinzas. Porque Bueno, es vos- algo que se pierde fácil o que... que es volátil, pero Sí. al mismo tiempo es una dimensión horizontal. Vos podés tener imagen positiva de varios candidatos o Sí. dirigentes, con fulano. De hecho, hay ese Y muchas veces fenómeno, no se traduce en voto. porque es una dimensión horizontal, pero después el voto es una dimensión vertical. De todos los que vos tenés imagen positiva, tenés que Sí. elegir uno. Claro. O sea que no hay que confundir eso, y después, es cierto, cambia de manera drástica de acuerdo a la coyuntura, muy vinculado obviamente a las condiciones materiales de existencia Sí. de los sectores medios, populares. Eso tiene efectos no directos, nada tiene un efecto directo, pero es muy poco probable que un gobierno que produce los efectos sociales que produce Milei finalmente no termine erosionando en su popularidad. No termina bien para vos. Para mí, en términos de popularidad, el presidente no termina bien. Los intereses que representa son otra cosa, porque Sí. eso no miden, no le medí. La imagen de BlackRock, ¿vos la tenés? No, el Bueno, chabón eso. estará contento, a veces no. Pero me interesa... No va a pasar eso, No. pero
el presidente va a tener seguramente problemas de popularidad. Hablemos del concepto de opinión pública. Sí. Últimamente, viste, ayer justo hablábamos con unos amigos politólogos, ha cambiado mucho cómo se conforma la opinión pública en el último tiempo. Vos que la estudiás de hace mucho tiempo, ¿sigue existiendo tal cosa como la opinión pública? La opinión ¿Sigue pública habiendo un escenario común, algo que más o menos todos pensamos, vamos para acá, vamos para allá? Es una allá? Categoría que tiene sus bemoles desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Es una categoría que se usa para comunicar, sobre todo en los medios. La sociedad es bastante más complejo. La opinión pública por lo general es la opinión publicada y representa más o menos la opinión de los sectores medios, que son los que se nutren a partir de la información dominante. Esa es la opinión pública. Pero ha cambiado la estructura social del país, por supuesto. Nosotros teníamos, no voy a ir muy atrás, ya lo repito, es un clásico mío. Venimos de los años 70 con 6 puntos de pobreza, aterrizamos con Néstor en 54,2, que es lo que toma Néstor, la deja en 20 Cristina. Bueno, ahora tenemos un nivel de pobreza que está superando el 50%, más allá de lo que dio el gobierno. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se deconstruyó fuertemente lo que era un signo distintivo de la Argentina desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué es la clase media? La clase media. Se ha desarticulado de manera notable, porque si vos observás estos 50 puntos de pobreza que tenemos hoy, es difícil estipular, segmentarlo en términos de clase media, pero la mitad por lo menos son hogares que en algún momento refirieron pertenencia a la clase media. Exacto. Y ya no lo son más. Ahora, cuando vos te caes, no es que te caes en términos de ingreso. Cambiás expectativas, cambiás tu visión sobre el sistema de representación política, tus opciones políticas, vas conformando un mundo cultural totalmente distinto al que pudieran haber tenido tus padres. O sea, no es que vos caes nada más que ahora tengo menos plata, pero sigo pensando igual, tengo la misma referencia partidaria. No, eso no. Empezás a cambiar de claro, lectura del mundo. Exactamente. Digamos que es un complejo que va transformando la opinión pública de manera Pero drástica. vos lo vinculás solamente con la cuestión material. No, cultural. Sí, pero por eso hay otras referencias cosas que le pasan políticas al mundo, ¿no? Y sí, claro. Referencias políticas, credibilidad en la política, en los liderazgos. O sea, Argentina es una sociedad muchísimo más heterogénea desde hace mucho tiempo. La dictadura, entre otras propiedades negativas, nefastas, además de todo lo que sabemos en términos de violación de derechos humanos, construyó el primer escalón para hacer de la sociedad argentina una sociedad cada vez más parecida al conjunto de las sociedades latinoamericanas. Viste que siempre decíamos, nosotros tenemos un país que no, bueno, sí, eso la dictadura comenzó a homogeneizar. Que es sin clase media. Y bueno, eso es para cuando vos hablas del conjunto de países latinoamericanos, te referís a eso. Sin clase países media, más desiguales, con mayorías con niveles más de pobreza alta, con niveles de informalidad alto, con Perón vivo. Una élite concentrada. Exactamente. Teníamos 12 puntos de informalidad en octubre del 74, en la última EPH metropolitana. Bueno, ahora tenemos más de 50 puntos. La mitad de la PEA o está informalizada o tiene cuentapropismo precario. Eso produce efectos culturales. O sea, la sociedad argentina ha cambiado drásticamente ya desde hace tiempo que esto viene pasando. Y ahora se ha profundizado esa heterogeneidad y ese elemento distintivo con respecto a la historia de la sociedad argentina de manera drástica. La representación gremial cambió, la representación de los partidos políticos cambió, la representación de los liderazgos cambió. O sea, no es lo mismo. Por acá pasó Perón, pero hace mucho tiempo. Ese es el tema que hay que poder instalar. No tenemos la misma sociedad que tuvimos cuando nuestros paradigmas funcionaban de una manera más contundente. Ahora, hoy estamos en otro tema. Te digo lo que me pasa a mí cuando lo veo medio, en general, todo esto que estás diciendo, que estoy de acuerdo con todo. Una dirigencia que todavía está desorientada. Y una sociedad que como cambió en muchos aspectos además, que tampoco sabe muy bien por dónde salir. Sí.
Hay una subjetividad de la época, es una cosa, un término que a vos te gusta mucho. Claro. Decís, vos, no sé si alguna vez llegaste a decir, ¿no? Milei captó la subjetividad de la época. Sí. Eh, Bueno, Lacan decía que los analistas que no pudieran captar la subjetividad de la época se dedicaran a otra cosa. Eso es muy clave, pero también están las condiciones materiales. Milei puede haber captado la subjetividad de la época, que hay que discutir, sí. pero las condiciones materiales finalmente lo acotan. O vos podés tener claro en algún momento el camino, el tipo de interpelación que podés realizar. Ahora, si vos llevas adelante un proyecto donde el ajuste lo pagan los jubilados, donde el salario promedio está apenita, el formal, apenas por arriba de la línea de pobreza, donde tenés 50 puntos de pobreza y no solo no la bajás, sino que va subiendo, tenés niveles de desempleo creciente, bueno, eso finalmente termina produciendo efectos. Bueno, para completarte esta idea, la sensación de que no hay nadie que lo pueda entender, que pueda entender lo que está pasando, porque la dirigencia es del siglo XX y hay una juventud que justamente parte de esta época que tampoco está pensando en cuál es el diagnóstico, cómo se hace para representar, cómo se hace para construir, porque justamente Sí. la época no habla de eso. Lo mismo pasaba en 2001 y el que la leyó fue Néstor, Ajá. que hizo tac Pum. y captó no solo la subjetividad de la época, tenía un proyecto y después modificó sustancialmente junto a Cristina las condiciones materiales. Bueno, acordémonos de cualquier indicador social, digan lo que digan, mejoró durante la década ganada, Sí. sin lugar a dudas. Hoy la cosa está más compleja, venimos de una derrota fuerte con un gobierno anterior que tuvo signo peronista, eso agrava la situación Ujú, de representación, del peronismo. De todas maneras, yo soy optimista, creo que el peronismo sigue manteniendo un liderazgo, creo que ese liderazgo está encarnado en Cristina, que Cristina está leyendo la complejidad de la etapa, no se quedó con la lectura que podría haber tenido en el 2015, sabe que esto ha cambiado, sabe además que hemos participado de un gobierno muy insatisfactorio y que efectivamente eso, entre otros efectos, produjo que apareciera un personaje como Milei. Por lo tanto, yo tengo esperanzas centradas, además por formación política, o sea, por este espacio reconoce un solo liderazgo, yo sigo teniendo esperanzas en que Cristina pueda observar cómo se puede resolver esta etapa de la mejor manera posible, sabiendo que es una etapa de altísima complejidad. Yo creo que ella lo sabe. Está bien. Y bueno, ella ahora te hago esta pregunta. Sí. ¿Vos sentís que el liderazgo indiscutido es el de Cristina? El liderazgo, Ella, ¿no? sí. Después candidatos. ¿Sí? Es que que esta es la pregunta florezcan que yo mil te iba a flores. hacer. No, pero la pregunta era, ¿ella puede seguir siendo la conducción si no es la candidata? Porque esto ya pasó y salió mal. Y Sí. me parece que esa es la discusión con Axel ahora, ¿no? En un Sí. punto. Salió mal porque, no por el liderazgo de Cristina y la conducción, salió mal porque el presidente tomó distancia de Cristina. O sea, no es que salió mal porque no puede haber un conductor y un presidente que no lo sea. Pero Artemio... Salió mal porque el presidente tomó decisiones de autonomía muy impactantes, o sea, tomó un rumbo que fue, yo te diría, casi opuesto al que en algunos puntos señalaba Cristina. El acuerdo con el fondo es evidente que es la autonomía absoluta de el Frente de Todos, el ministro Guzmán y el presidente, bueno, está en el lugar de ejecución. Eso no era lo que planteaba una parte de el Frente de Todos. Bueno, fue actuado por Máximo Kirchner, pero no era Máximo Kirchner, era la visión también de un sector importante del Frente de Todos. Y eso fue una señal muy notable de autonomía de Alberto. Está bien, ¿no? pero acordate las intervenciones Artemio, de Cristina diciendo por acá no, por acá yo te no, puedo por acá dar no. por lo menos 5 ejemplos de la región Sí. donde, claro, todos se autonomizan. Entonces vos decís, no, bueno, Alberto, pero el modelo de Delfín evidentemente es problemático en sí mismo, más allá de las figuras. Mirá, los modelos, la autonomización de quién, por ejemplo. A ver, hablemos, la de Claudia en México. No, Claudia justo va bien, pero acaba de empezar. Sí, bueno, acaba de empezar, pero y al mismo AMLO tiempo... y AMLO se fue. Sí, se fue, correcto, pero no es que haya un proceso de autonomización con respecto a las líneas generales que planteó AMLO. Eso no está eso pasando. Lo de Tenés el Arce MAS es una catástrofe. Es una Arce Ego. catástrofe, pero a mi juicio,
no es asimilable el MAS de Bolivia a el peronismo en cuanto a la asignación del lugar del liderazgo. No me parece que sea compatible el análisis de liderazgo de Cristina con el de Evo. Además hay polémicas muy diversas, de modelo de país confrontando, o sea, y de una intervención, a mi juicio, enérgica de sectores vinculados a la estructura de poder económico de Bolivia, que está en crisis, que está interviniendo en esa interna. Pero me parece que no es comparable. Bueno, ¿Qué pero otro, demos la ¿qué vuelta. otro elemento tenés? Y no, ¿Cuál pero es? tengo Lenín Moreno Correa. No, bueno, pero Lenín Moreno, Pero que vos tenés una explicación para cada uno. Decime una que haya salido bien, demos la vuelta. que haya salido bien. De conducción y candidato. Cristina y Néstor. Pero eran marido y mujer. No, era una sola cosa. mirá qué argumento patriarcal. No, que... Era una unidad política, me extraña. Mengolini, ¿cómo Qué me sucio decís? que estás jugando vos. Estás jugando sucio. No, era una unidad No, política. pero escuchame una y pudieron cosa. alternar sin ningún problema y continuar cuando no hay autonomía de uno y otro. Bueno, pero eso por ahí lo podés lograr solo con una intimidad Néstor tal. tenía un liderazgo que Cristina no le discutía. Ella llevó adelante políticas muy centrales hasta la tragedia Pero del cuando asumió fallecimiento de ella, Néstor era Carlos. ella. Sí. Cuando asumió ella, la presidenta era ella. El propio Claro. Néstor dijo, ahora la presidenta es ella. Claro. Él tenía un pero rol de nunca se le armador. ocurrió Sí. tomar decisiones a contrapelo de lo que el proyecto que había instalado Néstor en el 2003. Vos me dirás patriarcal, pero el hecho de que fuera una es una pareja chicanada, no es poca cosa. Una chicana más o menos. Porque, no, pero mira, con Fede conducimos la radio. Sí. Sería bastante más conflictivo cuando estamos en desacuerdo con cosas si no fuéramos una pareja. Sí, está bien. Después nos enturbia la pareja, pero Está eso... bien. Pero ustedes tienen una perspectiva común, tienen un diseño en cuanto a la comunicación más o menos común. Bueno, a vos no se te ocurre plantear nada antagónico a lo que piensa Fede. Además, no sé si es comparable No, y el si- manejo de una radio con el manejo de un espacio No. político de las características. Pero Cristina, cuando el liderazgo lo ejercía Néstor, tomó decisiones en línea con lo que pensaba Néstor Carlos Kirchner. O sea, Y- para vos es posible y hubo discusiones. conducir y que el candidato sea otro. Pero por supuesto, sí, es más. Pero además de Néstor y Cristina, que ya te digo, yo te pongo esos reparos. No, bueno, pero ¿Tenés estamos otros hablando ejemplos? del kirchnerismo. Estamos hablando de un Bueno. espacio donde Cristina hoy conduce un espacio que tiene referencia anterior en la gestión de Néstor y Cristina. Ahí Con Alberto funcionó salió mal. perfectamente. Salió mal. Con Axel está complicado. Porque se desarticuló el componente kirchnerista. Yo me acuerdo que nosotros íbamos viendo hacia el 2021, ¿vos te acordás de la elección de medio mandato? Con esta distribución del ingreso se pierde. Sí, Decía sí, sí, Cristina sí, ya una estaba vez, todo otra, decía, repodrido. bueno, no. Bueno, se perdió. Se Y perdieron con- 4.1 millones de votos que habían acompañado en 2019. Se partió el frente de todo. Lo que pasa es que era tan cupular la lectura que ya sigue la unidad. No, ninguna unidad porque la gente dejó de votar. Ahora, Con Axel está complicado también, ¿no? La convivencia. No estamos Alberto, diciendo- la conclusión que sacó es que se kirchnerizó demasiado en el 2021. ¿Quién? Ya- ¿Él? El gobierno. Había tomado No decisiones. hablemos de Alberto. No, juro que me pero te digo, deprime. vos me decís por qué falló. No es que falló porque había un liderazgo que no era mimético con el ejercicio del Poder Ejecutivo. Falló porque había dos proyectos antagónicos que leían la realidad de manera muy distinta. Yo no hablo mal ni bien de Alberto, además menos lo haría ahora. Pero era evidente que tenía otro proyecto Sí. distinto. O sea, no. Pero por eso te digo, vos me podés explicar sobre... Con cada uno me vas a dar una explicación. No, bueno. En los hechos se complica. Ahora con Axel también está complicado. Pero se va a resolver, yo creo que eso sí, se tiene que resolver porque el reconocimiento del liderazgo en el peronismo es una condición de funcionamiento, no hay manera de que eso no sea así. Mira, nosotros venimos de una experiencia, yo por mi edad, en los años 70, donde una organización potente, ¿no? Era Montonero, Sí. no era una radio lo que tenía atrás la juventud No. regionales. Bastó por los motivos que fueren. Yo tampoco tengo claro quién era el Terminó que... muy mal con el líder. Terminó mal, Muy o sea, con el no líder. quiero opinar. Igual Como pasó hace un montón. ¿No como querés dice Moreno, opinar? no está saldado. Y sigue de largo. No está saldado, eso dejémoslo de lado. Bueno, Es verdad que siempre sale con eso. donde se le complica, no está saldado. Bueno, bastó que se criticara
de la manera que se criticó, ya antes, ¿no? Venía esto, ¿no? A la figura de Juan Perón, y no quedó nada de esa experiencia. No hay manera, sí, no, de Montonero, de la Juventud Peronista Regionales, lo cual fue lamentable, porque fue un daño para el espacio en general, para la juventud, para la organización Montonero, para la militancia de base. Y para Perón. Y para Perón. Terminó muy mal todo eso. Exactamente. Mira, justo ayer volví a ver Cazadores de Utopías. Hay que uno se agarra la cabeza y dice, pero eso. qué mal terminó eso. No hay manera, hay que evitarlo, hay que tener responsabilidad y saber que eso produce efectos muy dañinos. Sí. Mucho más allá, no. Eso es todo lo que tenés para decir. No, tengo una posición, pero no tiene el más mínimo. Lo que yo opino, como decía el Gorroku, mira, lo que opine yo, no opine, no tiene ninguna importancia. Igual. Me parece que lo entendí un poco. Hay que sostener el liderazgo histórico. Más allá de las opiniones personales. Tampoco uno se quiere sentar con Cristina a tomar un té. Que no, porque Cristina tiene una... Bueno, Cristina tendrá lo que yo con Perón no me hubiera tomado una sopa, probablemente. Pero Perón era el líder de un movimiento nacional que cambió la Argentina. Sí. Entonces, ¿qué? Tenés que reconocer eso. Y cuando no se reconoció, fue muy malo y no tenemos muchas chances. Estamos en una situación crítica. Amigo. No sé vos qué opinás. Esto, viste, no da muchas chances. No. Esto es ya casi precivilizatorio este gobierno. Acá se están poniendo en duda valores que ya no conforman solamente el universo de lo político. Acá hay circunstancias muchísimo más difíciles. Como, así que ¿qué hablas? No podemos perder. Y bueno, subjetividades así muy crueles, individualistas. ¿Me estás hablando algo más de eso? No, pero además reivindicado como mérito. Claro. La no justicia, la crueldad, el destrato, el avance sobre los débiles, justificado como método. Fíjate, ¿sabes cómo podés tener una radiografía de cuál es la ideología en acto de esta gente? Analizá cómo se distribuye el peso del ajuste y te vas a dar cuenta. Todos los sectores vulnerables te liquidan. Son eso. Siempre lo fueron, ¿no? O sea, no es que ahora descubrimos que el neoliberalismo tiene esta característica. Siempre lo tuvo, lo que pasa es que este muchacho además lo exacerba porque tiene una estructura, una subjetividad muy particular sobre la cual no ingresemos porque tampoco tenemos demasiada autoridad para hacer diagnósticos psicoanalíticos, o sea, yo o psicológicos. Pregunto mucho y tengo varios, pero hay que dejar que la Vos gente preguntás especial sobre la personalidad de Milei, te genera igual como una inquietud. Me genera una inquietud y pregunto, entonces, y tengo respuestas variadas. Pero más allá de eso, lo que no cambia es el modelo de país que están llevando adelante, obviamente profundizado. Además, llama mucho la atención que un episodio muy traumático para mí, que es un antes y un después en el Pacto Democrático del 83, que fue el intento de asesinato de Cristina. En el 2022, vos lo sabés bien, lo hablaron muchas veces. Bueno, acá, si hubiera profundizado la investigación, las autoridades competentes... Capuchetti. ¿Era Capuchetti? Sí, Capuchetti. Sí. Entre otros. Hay dos figuras centrales de este gobierno que debieran responder claramente acerca de la autoría de apellido intelectual. Caputo. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que eso es bastante notable en el ejercicio del poder de este gobierno. Este gobierno, Milei, se constituyó como figura política a posteriori de ese atentado. Es otro Milei. Esa cultura del odio que todos señalábamos, la aparición de las bolsas, ¿te acordás? Que tanto análisis. Bueno, hoy se gestiona desde el aparato de Estado. Y el hecho bautismal de que esto suceda fue el atentado impune contra Cristina Fernández, que voló por el aire el Pacto Democrático del 83. Esa es la cultura de odio que despliega ahora el gobierno como cultura de gobierno y que interpela a un sector de la sociedad. No me acabé de escucharme, hay un sector de la sociedad que sostiene a un presidente, ayer fue el 2 de abril, que explícita, públicamente reivindicó a la persona que tomó la decisión ilegal de hundir al crucero General Belgrano, donde murieron centenares de compatriotas. No quiero decir el número porque no lo recuerdo exactamente. Bueno, es evidente que eso pasó así. Tenemos episodios muy trágicos, aparte de la dictadura, que todos sabemos lo que fue. El bombardeo en la Plaza de Mayo del 56. No hay antecedente de que un ejército bombardee a su propia población.
hay mucho más muertos que en el Guernica. ¿Cómo? Sí, y tenían más bombas que en el Guernica. Exactamente. Y bueno, ¿y? ¿Por qué te fuiste de repente al bombardeo del 50? No sé qué. Porque empecé a ver sucesos trágicos, sucesos crueles, que conforman finalmente una cultura política que se expresa hoy con la modalidad de la libertad avanza, o como quieran llamarle a esto, pero que tiene antecedentes históricos notables. Pero vos me habías puesto a Cristina y el atentado contra Cristina como un mojón, pero después empezaste a hacer memoria y te acordaste de un montón de cosas. Exactamente, me acordé de antecedentes que efectivamente muestran que hay un sustrato de la sociedad que es capaz de acompañar este tipo de circunstancias. Yo me acuerdo de la dictadura, hubo un apoyo societario importante. Yo estaba haciendo la Colombia y hubo una predictadura que fue la del brigadier Capellini, que se alzó también contra el gobierno constitucional. Ahí hubo movilización en la capital, ni hablemos, importante. Y después la dictadura tuvo apoyatura en términos de opinión pública. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con Cristina? Desde el 83 habíamos conformado un pacto donde la supresión por ideas políticas, física, estaba absolutamente fuera de las reglas de juego. Bueno, acá se puso en cuestión ese pacto inaugural. Por eso digo de que eso es liminar para la etapa del 83 en adelante. Creo que ese episodio, que a mi juicio no fue todavía suficientemente valorado, constituyó la cultura de crueldad y de odio que hoy es parte de la cultura que despliega el aparato de Estado. ¿Vos vislumbrás alguna cosa para adelante? No te pido que me des, no sé. ¿Pronósticos? No. Sí, no te pido pronósticos, tipo encuestológico, no. Yo lo que sí creo... y además ahora te pido que me amplíes un poco la mirada, porque además estamos viendo que está pasando esto acá, y en Estados Unidos está Trump y los aranceles, guerra comercial, está todo un ascenso de las nuevas derechas por todas partes, con características más o menos similares. Sí, algunas tienen especificidades, pero bueno, no, hacia adelante lo que veo es que efectivamente este modelo va a dejar muchísima insatisfacción en términos sociales, y el que sepa recuperarlo va a poder plantar una alternativa, no me cabe duda. Mi percepción es que esa alternativa se construye bajo el liderazgo de Cristina, que creo que va a tener mucho protagonismo en la etapa que viene, pero no hay garantías. O sea, yo no te puedo decir, mirá, una vez que fracasa, yo creo que esto va mal y va a terminar mal. Ahora, bueno, entonces ya está, el peronismo vuelve. No, hay que tener una respuesta para cuando se desarme todo, en todo caso. Eso no. Hay un componente muy aleatorio en las crisis que no hay que desconocer. Ahora, otro tema más que garantiza la importancia de un liderazgo. En la crisis del 2001 no había un liderazgo instituido. No. La verdad que lo de Néstor fue fuertemente aleatorio, a pesar de que él tenía... Fue el componente aleatorio de la crisis, claro, Néstor, pero ¿no? Bueno, él tenía una trayectoria, obviamente, que el que lo seguía en la provincia de Santa Cruz se daba cuenta que era una gobernación diferente. Asumamos que no era el momento. Hubo un componente aleatorio muy fuerte. Bueno, una vez que se constituye un liderazgo, en el caso primero de Néstor y luego de Cristina, ese componente baja. Fíjate que en la crisis que deja Macri, porque Macri dejó un país en crisis, no nos olvidemos, endeudado, empobrecido, con el Fondo Monetario monitoreando nuevamente la economía. Ahora nos olvidamos de la coyuntura del 2019, parece que no fue sencillo. ¿Quién pudo diseñar una salida exitosa frente a un país que efectivamente estaba en una crisis profundísima? Bueno, la toma de decisión de Cristina, la constitución del Frente de Todos, los resultados del gobierno del Frente de todo eso. Pero la resolución de la coyuntura electoral, que no era nada fácil. ¿No te parece que por ahí ¿A vos se te ocurrió lo que se le ocurrió? A mí de no. poner a Alberto, no. Pero, no, bueno. Pero no sé si vos podés todavía defender esa decisión. Yo defiendo para resolver la cuestión electoral, sí. Pero no me cabe ninguna Artemio, duda. Pero sí. Yo la defiendo absolutamente. Después de ganar había que gobernar. Sí. Y resulta que ni siquiera se sentaron antes a decir, ¿cómo vamos a gobernar juntos? Bueno, había una experiencia anterior que era... Ni siquiera te digo que tendría que haber sabido que Alberto era un boludo. No, está bien. Pero constituir una mesa de toma de decisiones o algún tipo de formato. Bueno, había un antecedente. No sé si no tengo tanta información de cuánto hablaron, cuánto no hablaron, si le dijeron o no. Yo creo que había un antecedente muy concreto, que era la línea de avance que se había planteado en el lapso 2003-2015. Eso era evidente, estando Cristina ahí. Las líneas rectoras de la política adaptada a la nueva coyuntura, fundamentalmente que estaba al fondo ahora acá,
era lo que se había logrado en el lapso 2003-2015. Un solo dato. ¿Qué hizo Néstor con el fondo? Pagó y se lo sacó de encima. Sí. ¿Qué hicieron en el Frente de Todos con el fondo? Lo legitimaron parlamentariamente. Eso fue claramente una disociación entre lo que se hizo en el lapso anterior y lo que pasó durante el Frente de Todos. Yo creo que eso no lo propició Cristina. Es obvio que ahí hubo un proceso de autonomización, que ahora está de moda, autonomizarse, no dejarse tutelar. Bueno, acá tienes un proceso de autonomización no tutelado. Mirá cómo terminó. Bueno, yo creo que los dos ven el mismo episodio, ¿no? Como un problema. Bueno, pero yo lo veo como un problema por la autonomización. Otros lo ven como un problema porque Alberto fue un títere y no se autonomizó. Porque no funciona esto de un presidente con un liderazgo. Claro. Bueno, son dos lecturas distintas. Yo veo un problema de distribución del ingreso severo en el fracaso del Frente de Todos, entre otras cosas, la legitimación de la deuda, y otros ven discusión a cielo abierto, que no lo dejaron gobernar, que cada vez que decidía le decían que no. Bueno, son dos visiones que en algún momento tendrán que encontrar una síntesis. Ajá. Esperemos porque podría ser bastante no trágico. podemos coquetear. No, a la pelea no, la verdad que no. Estamos en una situación muy comprometida. Muy crítica. Me interesa hablar esto con vos. A mí uno de los datos de la última elección acá en Argentina y en un montón de otros lugares del mundo también, que más me sorprende, que me parece que habla de una época y hay que empezar a mirarlo, es la brecha del voto, la brecha de género en el voto. Sí. Votaron muy diferente mujeres y varones. Sí. ¿Lo pensaste? Sí. No tengo grandes respuestas. Vos un poco planteaste eso y no te fue bien cuando dijiste, miren qué te está pasando. Yo creo que hay que analizarlo también en función no solo de las cuestiones de género, en función de las condiciones materiales de los jóvenes a nivel no solo local, sino internacional. Son fuertemente castigados. O sea, los jóvenes blancos, los jóvenes, en el caso de Estados Unidos, los trabajadores poco escolarizados, es la base original, ya Trump ahora es otra cosa. Bueno, eso también se puede pensar acerca de cómo estos modelos tratan a los jóvenes. Los jóvenes depositaron esperanzas en Milei porque habían sido muy maltratados, toda la sociedad, pero particularmente los jóvenes, durante 10 años. No, las mujeres también acompañaron. Puede haber un sesgo ahí, pero no es que las mujeres no votaron. No, votaron sé, pero votaron muy distinto. Votaron distinto. Votaron mucho menos que los varones a Milei. Sí, pero el componente... Y entiendo que yo la primera vez que pasa tan nítidamente eso. Votaron menos que los varones tienen una trayectoria en términos socioeconómicos que todavía no refleja la misma trayectoria que las mujeres. El componente de la cultura de género estaba menos permeado en el universo masculino, pero fundamentalmente con el tratamiento que recibieron. Yo digo, un pibe que comenzó su vida política en 2016 con Macri, tenía 16 pirulos. No, siempre una desgracia atrás de la otra. Bueno, pero una vida ¿cuáles de son los mierda. motivos para volver a votar alguna de las dos coaliciones que lo terminaron haciendo? Vos me estás hablando de la juventud, pero no te me estás terminando de atrever al tema de género. El tema de género es difícil de precisar. Sí. Yo creo que hubo un despliegue de la cultura de género que no permeó de la misma manera en jóvenes. Sí. Es un poco lo que yo digo, ¿eh? Sí, por eso. Pero que lo diga vos es mejor que lo diga yo. Mengolini. Vos tenés un talento especial, porque yo no sé cómo te las ingenias, pero estás siempre, no sé, fíjate, en la cresta de la tendencia, en todos los quilombos está Mengolini. Eso es una cosa muy importante, no es fácil de lograr. Porque bueno, esta es una radio importante, logró comunidad, todo, pero no disponés de la ferretería. No, y además no lo hago a propósito. No, te sale solo. Sí, son las peores, esta es la que le sale solo. ¿Y por qué pensás que pasa? Si yo te preguntara, ¿por qué pensás que me pasa eso? Bueno, yo creo que porque hay un atributo, yo creo que la estigmatización por parte del enemigo es un atributo central en política. Si el enemigo no te estigmatiza, vos podés decir cualquier cosa y no importa. No tenés ningún peso, ninguna gravitación. O sea, ¿y la estigmatización es casi fortuita? No, yo creo que hay valores que ellos observan y vamos a despersonalizar, tu caso también va. Pensemos en cualquiera. Pero el estigma es un componente central en la vida política. ¿Qué hay que hacer con el estigma? Es decir, bueno, correr a Mengolini porque mira,
cada vez que habla hay quilombo. No. Eso el primer peronismo lo hizo muy bien. Vos sabés que descamisados, cabecita, eran finalmente atributos del primer peronismo, pero que fueron planteados primero como estigma. Eso lo toma Perón. Hay un gran poeta peronista ya fallecido, Leónidas Lamborghini. Sí, claro. De las patas en la fuente, Eva Perón en la hoguera. Ese poema de... Exactamente. Que dice, doy un paso hacia los libertadores y eran los opresores. Y él dice, hay que tomar la distorsión, el estigma, y devolverlo multiplicado, que es lo que hizo el primer peronismo y lo que debiéramos hacer nosotros en la etapa que se viene. Aquellos que son, no voy a dar nombres, estigmatizados, los presos políticos, los que dieron pruebas de una lealtad, Cristina, hay que tomarlos, hacerlos propios y transformarlos en atributos, no negarlos. No podemos tomar la narrativa del poder como propia. Tenemos un problema ahí que tenemos que resolver. Hay muchos compañeros que repiten buena parte de los diagnósticos, por ejemplo, el de la pobreza. Sí, hay muchos que dijeron se midió muy bien, no discutamos. No se midió muy bien. Hay que reconocer que bajó la inflación, hay que reconocer que bajó que el equilibrio fiscal es lo fundamental, hay que reconocer que todo lo que ellos dicen es muy importante. Bueno, entonces vamos a seguir con ellos. No, entonces si todo eso es así, que vos sos más de ellos. Exactamente, bueno, eso te pasa a vos en otra dimensión. ¿Yo qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que transformar ese estigma en atributo y bancar. Hay que bancar los trapos y saber remar contracorriente. Si no, te tenés que ir a otra cosa. Hay un montón de tareas por realizar. Hablando de la narrativa del poder y esos que toman algunos pedacitos de que hay que admitir que no sé qué, que en realidad el déficit fiscal es un problema, ¿verdad? Estaba pensando que una cosa que a mí me repiten mucho cada vez que me hatean con algo es que me dicen, tenés que pedir perdón. Claro. Ni pedo, digo yo. No. Bueno, justamente es eso. Tenés que asumir la distorsión y pedir perdón. No devolverla multiplicada. Estigmas, Mengolini. La cámpora, otro significante estigmatizado. Yo banco más a la cámpora por el estigma que los sectores de poder le ponen, porque no la conozco tanto. Que por la cámpora en sí misma. Pero es como una especie de método. Claro. Pero lo aprendí por generaciones anteriores. O sea, eso produce efectos. No es el único método, pero es fundamental. Si no querés confrontar y si no querés remar contracorriente, dedícate a otra cosa. Sí. O podés dedicarte a hacer políticas vinculadas a los sectores de poder, no hay ningún problema. Está lleno de eso. ¿Cuál es el peor problema de nuestro país? La distribución del ingreso. ¿Y quiénes son los culpables de una mala distribución del ingreso? Hay mecanismos de concentración del ingreso fundamentales. Por ejemplo, la inflación. Es al revés. La inflación genera... produce como efecto de la inequidad distributiva. Si vos analizás la distribución, vos te vas a dar cuenta de que el mecanismo inflacionario es el mecanismo por excelencia para empeorar las condiciones materiales de existencia de una manera central. ¿Pero quién provoca la inflación? Bueno, los formadores de precios, los sectores de poder, los que pueden provocarla. Inflacionarias son las tarifas, inflacionario es la deuda. Eso, obviamente, son responsables de los niveles de inflación en Argentina. Argentina tenía una distribución del ingreso de 54 puntos en el año 2015. Luego de los ciclos inflacionarios que... tenía inflación con Cristina. Sí, claro. Pero era una inflación absolutamente comparada con moderada y al mismo tiempo con complementos en términos de empleo, en términos de salario y de jubilaciones, pensiones muy distinta a la que tiene hoy. Esa participación está en 43,7 en el último dato que tenemos, va a estar abajo de eso. Va a haber 15 puntos de caída. Durante ese ciclo, el mecanismo central de caída de participación de los trabajadores en el ingreso tiene como efecto una apropiación absolutamente inédita de los sectores del capital. Si vos analizás la curva de distribución,
vas a ver claramente que la inflación es un fenómeno provocado para concentrar el ingreso y distribuirlo de manera cada vez más equitativa. Tenemos el peor Gini de los últimos 17 años. Tenemos la peor distribución, yo creo que desde mediados del año 2005. Y un ritmo inflacionario que se corresponde con esa situación. ¿Qué quieren hacer ahora? Bueno, quieren congelar este patrón distributivo, que la fórmula esta que plantea Milei para jubilaciones y pensiones acompaña el ritmo inflacionario. Sí, pero lo acompaña en este piso. O sea, con esta situación distributiva, con esta situación de participación de las jubilaciones, vamos a conformar un nuevo patrón de funcionamiento de la sociedad argentina. Una sociedad pobre, una sociedad fragmentada. Eso es lo que... Y lo que están buscando. Sí, y en la medida que no haya un proyecto alternativo consolidado con un liderazgo unificador, lo van a lograr, o por lo menos no hay garantía de que no lo logren. Porque te vuelvo a decir, ¿cuál es la garantía de que una crisis, esto va a terminar en una crisis? Sí, que la crisis salga bien, salga por izquierda, que salga por... Lo más cercano a domar esos acontecimientos tan aleatorios que producen las crisis son la existencia de un liderazgo. Por eso que es muy importante no cuestionar los liderazgos. Si no es por mérito, que sea por defecto. Si no es por convencimiento, por lo que implica no sostener un liderazgo. Estamos en la pura aleatoriedad. Acá puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Apostemos a sostener ese liderazgo como alternativa también posible frente a esto que es una calamidad. Yo nunca vi una cosa igual. Mirá que nosotros vimos, vos menos, pero yo vi bastante. Esto es terrible. Inédito. Pero bueno, es lo que nos tocó. Se nos terminó el tiempo, Artemio López. Un aplausito para él. Muchas gracias por haber venido. Gracias, ¿La pasaste bien? Vengo muy bien. Saludos a todos. Te puedo invitar más seguido. Sí, no tanto, ¿viste? Porque, ¿viste cómo es esto? ¿Cómo me cortaste la cara? Sí. Si repetís esta conversación 3 semanas seguidas y otra vez te boludo. 3 semanas no, Artemio. Hay algunos que están más blindados, que En 3 meses aparecen y creen que son un hit. Sí, eso es y verdad. te transformás, hay que tener mucho talento. En un muñequito. No, hay que tener mucho talento para poder sostener la exposición mediática. Sí. Vos lo tenés, yo no. Bueno. Por lo tanto, hay que medir la participación. Pero no, te agradezco mucho y muy bueno lo que están haciendo. Sí, por supuesto. Gracias, Artemio, a vos, ¿sabes? Que siempre sos un referente para nosotros. Paulita Artiuco estuvo en la puesta del aire. Mirá qué garzo me... Juanpi, no. Agus estuvo en la puesta de cámara. Agus Boto. Baluda Tzori, yo soy Julia Mengolini y me despido de todos ustedes hasta mañana. Ya se quedan con Crónica Anunciada. La compañía de Juana Morín y todo ese equipo. Chau.